compartir su palabra. No crean que es tan pararse, vencer los nervios, tener un tema, conocerlo. Pues ya pronto vamos a entrar al líder compartiéndonos. Son cosas a vencer. Tu cabeza te dice, lo hice bien, lo hice mal. Tú eres tu propio juez, lo hizo más fuerte. ¿Cómo me quedó? Bueno, así me pasaba antes, gracias a Dios ya no. Ya tengo mucho que no. Entonces, lo menos que podemos hacer de verdad es honrar el tiempo que alguien invirtió a un mensaje y estar atentos. Al final, somos solo un instrumento de Dios. Es Dios quien pone el tema, si nos dejamos usar, es Dios quien influye, pero sí, el mensaje no es para Dios, es para nosotros. Entonces estemos atentos porque de lo que se habla aquí es lo que Dios quiere decirnos a cada uno en particular. ¿Sí? Gracias, Mario, por compartirlos y que sea el Espíritu que te guíe. Buenas noches. Espero escucharme clara porque ando algo afónica. Pero yo sé que Dios tiene el control de este tiempo y voy a poder hablar perfectamente para que ustedes entiendan el mensaje. Damos gracias, amado Padre. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por este tema, mi Señor, porque en lo personal es un tema que me mueve mucho, Señor. Sé que estás tratando conmigo. Sé que lo que hoy voy a transmitir, mi Señor, es porque tú lo has venido trabajando conmigo, mi Señor. Te doy gracias, amado Padre, porque pones en mí el querer como el hacer, porque vences mis miedos, porque vences todo tipo de pensamiento, mi Señor, que no permita llegar a tener esa relación contigo, mi Señor. Te doy gracias porque este tiempo lo pongo en tus manos. Espíritu Santo, úsame, que sea ese instrumento vivo, que mi voz sea la voz de mi Padre Celestial. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero darles brevemente un contexto del tema. Como pueden ver, el tema es crecimiento espiritual. Y dice, es verdad que el desarrollo humano es conocido con etapas de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el orden que tenemos dentro de lo natural, exactamente. Dicho así, también sabemos las diferentes etapas por las que pasamos los seres humanos. Al llegar a este planeta, pues pasamos por la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Todas las etapas llevan un tiempo de aprendizaje que, si bien no aprendemos a desarrollarlas, desencadenan una serie de acontecimientos que en años postreros nos traerán consecuencias. Bueno, quiero profundizar un poquito más en el tema porque me llama mucho la atención. Cuando yo era niña y veía a los adultos, decía, es demasiado la responsabilidad que tiene, es demasiada ¿cómo decirlo? Es demasiado el peso que tienen, más que nada porque como papás desarrollan, o más bien obtienen demasiada responsabilidad para los hijos. Antes los adultos sí aceptaban ser adultos. Hoy en día sabemos que ya no se distingue el joven del adulto, porque ya todos se sienten jóvenes, nadie quiere crecer, porque todos quieren permanecer en la etapa de juventud sin querer tomar la responsabilidad de madurez.
madurez. Vivo ejemplo, el chavorruco, ¿no? Que quiere seguir teniendo sus días de diversión, sus días de inmadurez, sus días de gozo total en el mundo, cuando su edad le está demandando otro tipo de cosas, ¿no? En años anteriores, cuando yo era niña, el adulto se comportaba como adulto. Yo no veía a un adulto divirtiéndose con los jóvenes, a menos que fueran los papás los que iban a cuidar a los hijos. Yo no veía un joven divirtiéndose con un adulto, porque pues no era lo correcto. Hoy en día eso ya es normal. Ya no tenemos esa madurez como para aceptar nuestra edad y decir, soy joven, soy adulto, soy niño, porque ya hasta los niños se quieren comportar como adultos, los adultos se quieren comportar como niños o como adolescentes. Pero bueno, así como en el orden natural del ser humano tenemos etapas, también en lo espiritual lo tenemos. Dice, el crecimiento espiritual es tan evidente así como el físico. Un ejemplo es en la Biblia. Pablo, los que conocen la historia de Pablo, saben que él no tuvo el privilegio de conocer a Cristo en persona, pero sí tuvo el privilegio de conocerle en espíritu y escucharlo. Mas sin embargo, él en tan poco tiempo tuvo un crecimiento espiritual. Estaba leyendo que desde que conoció a Cristo fueron como 6 o 7 años lo que él le sirvió, pero fueron años de servicio de excelencia. Y fue un hombre apóstol con más sabiduría, a pesar de que era uno de los que perseguían a los cristianos para acabar con los que nombraban a Cristo. Pero bueno, de acuerdo a la religión, existen 3 niveles básicos del crecimiento espiritual que se definen como el niño, que es cuando la persona se da cuenta que su padre es Dios. Joven, el cual se refiere a saber diferenciar la maldad y conocer la palabra de Dios. Y por último, el padre, que es cuando conoce la palabra de Dios a través de la Biblia y centra su vida en la gloria del Señor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Me pueden ayudar, por favor? Así que ni el que planta es árbol ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Quiero compartirles unos puntos que leí, que yo quería ser bien específica en este tema para que ustedes pudieran identificarse y saber en qué etapa estaban de crecimiento. Entonces, quiero pasarle unos puntos para que puedan ir conmigo, identificar en qué etapa se encuentran. ¿Le das al siguiente, por favor? Son las fases espirituales. 1. Dice, nivel básico o reposo. Se trata de una etapa donde la persona no sabe ni ha descubierto sus potenciales, su propósito en la vida y tiene muchas preguntas sobre el sentido de su existencia, la trascendencia y el misterio del universo en general. Navega sin rumbo. Así yo lo pude identificar. Dice, en este punto todos recordamos, pues es cuando no conocemos nuestra verdadera identidad. Todos pueden acordarse de esa etapa porque es cuando conocemos a Cristo. Afortunados los niños que crecen en Cristo y que tienen su identidad definida desde que nacen. Eso la verdad es un gran privilegio. Pero los que no llegamos en la niñez, llegamos a yo no sé si ustedes lo recuerden, pero yo lo recuerdo perfectamente y sí me sentí así, sin una identidad. No sabía quién era, qué quería hacer, a dónde iba a ir. El segundo punto es el básico. Escuchamos hablar de Dios,
Dice, la siguiente fase es cuando se logra captar a dar respuestas a los cuestionamientos del nivel básico. La persona consigue una respuesta a las preguntas existenciales y despierta un interés más profundo. Ha encontrado la solución a uno de sus problemas. Es decir, ya conoces a Cristo. Ya te tocó palpar ese primer milagro, esa primera bendición que venías buscando. No sé cómo llegaron aquí, pero yo lo recuerdo perfectamente. Y cuando tenemos esa primera bendición o ese primer milagro, nos sentimos seguros. Nivel 3. Dice nivel de dominio. El tercer nivel es cuando se pasa de la etapa del conocimiento al cambio de conducta. El individuo percibe que hay cosas más esenciales en la vida, como la gratitud y la empatía. Se caracteriza también por el profundo interés por temas más espirituales. Se experimentan cambios positivos y crece la alegría de vivir. No sé hasta aquí quién está identificado con estos 3 puntos que sí los esté generando o si haya pasado por ellos. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Ok. Y es bueno, Fabi, porque lo estás reconociendo y eso es muy bueno. Porque una de las partes donde de verdad crecemos en el cristianismo es que seas honesta con Dios. Porque si tú eres honesta y reconoces las áreas en las que fallas, tu crecimiento espiritual va a ser de verdad de maduración rápida. Pero una pregunta, como yo que crecí siendo hasta monaguillo, pero no fue algo que llenara mis expectativas, siempre tenía yo dudas, siempre decía yo, ¿cómo es que aquí se hizo una cosa y ahorita que dijeron el evangelio dice otra y por qué lo hacen? O sea, empezaron a entrar muchas dudas en mí y fue por eso por lo que a lo mejor me alejé poquito de lo que viene siendo pues de la iglesia, si le podemos llamar así, de la doctrina que yo estaba recibiendo, hasta que pude encontrar algo que realmente llenó mis expectativas y pues respondió la mayoría de mis dudas. ¿Qué diferencia hubo de cuando eras monaguillo a cuando de verdad pudiste saciar tus dudas? ¿Qué diferencia? ¿Qué aplicaste? La tranquilidad. ¿Pero qué aplicaste para que pudieras de verdad entender la verdad? ¿Qué apliqué? Pues fíjate que no apliqué nada porque soy un testigo. Porque puedo entender que cuando eras monaguillo, cuando somos niños, vaya, optamos o adoptamos lo que nos inculcan. Pero no tenemos una relación genuina con Dios. Es decir, también, por ejemplo, tenemos algún conocido y es tu tío fulanito, salúdalo, mira que el tío que no sé qué y que no sé qué. Sí, pero el niño no tiene una relación con el tío como para que tenga esa confianza, acercarse y poder convivir con él como lo hace un adulto que ya tiene esa experiencia con el tío. Así pasa con Dios. Yo te puedo platicar lo que hace Dios en mi vida, pero si tú no lo vives, tú personalmente, pues no vas a saber de lo que te estoy hablando. Qué maravilla. Exactamente. Bueno, pasamos al punto 4. En el punto 4 dice: el aprendiz. El ser ya independiente y no busca la aprobación de las demás personas. Tiene confianza y seguridad en sí mismo. No se siente angustiado por estar solo. Hay un desapego a las personas y a las cosas. Considera que lo importante es lo intangible y puede comprender más a las personas. Este punto se me hizo muy interesante porque cuando empieza uno a desarrollar esto, de no tenerle amor a lo material, de poder compartirlo, de poder empezar a escoger las amistades, de saber discernir quién te edifica y quién no te edifica, porque así es en esta vida.
todo lugar donde estás plantado ahorita, ese lugar está siendo como si fuera un filtro para saber qué nivel de madurez tienes. ¿Por qué? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo recibes? Si lo haces de la forma que en el punto 4, de que no te sientes, no necesitas una aprobación como para decir yo necesito hacerlo bien, lo haces por convicción, vas bien, tu crecimiento va bien. Y más si lo estás haciendo con el conocimiento de que eres un hijo de Dios y Dios te ha dotado de todos los dones y los talentos para hacerlo. En el punto 5, el explorador. Ese también está interesante. Dice, se comprenden varias cosas y se descubren verdades, lo que lleva a formular nuevas preguntas de niveles más avanzados. Sabe que la vida se trata de un constante aprendizaje y que hay un destino mayor. La fortaleza de la persona impide que se deje influenciar por los demás. Es decir, es cuando tenemos la identidad que tenemos en Cristo, sabemos cuál es nuestro lugar y llamado. No sé hasta aquí quién se puede identificar. ¿Alguien de ustedes ya sabe cuál es su llamado? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacia dónde van? Créanme que si ya están en ese lugar, los felicito. Y si no, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para llegar a este nivel? Digo, si Jesús a los 12 años ya era un conocedor de la palabra de su Padre, a los 12 años, los niños no tienen un límite, no podemos decirle, ay, es que los niños todavía pues no pueden aprender esto. Si los niños tienen la capacidad, por ser hijos de Dios, de aprender, de desarrollar desde su niñez una sabiduría como la desarrolló Jesús cuando era niño. ¿Por qué no lo creemos? Porque aún no conocemos nuestra identidad o de verdad no tenemos esa relación con Dios. Si no lo creemos es porque no la tenemos. Porque como hijos de Dios debemos estar seguros que estamos dotados por dones y talentos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí me explico? Sí. Vamos al 6. Nivel maestro. Ese también está interesante. El maestro logra una barrera entre lo material y lo espiritual. Las posesiones no son importantes. Lo relevante para este nivel es ayudar a los demás. Se vislumbra como un ejemplo para los demás y se diferencia claramente de los seres que están en niveles inferiores. No es porque se mueva en ego, sino, pongamos un ejemplo, el apóstol Alfonso, los que lo conocieron, ¿quién no quería tener esa sabiduría como él? ¿O quién no la quiere tener? ¿Cuánta gente no buscaba escuchar un consejo del apóstol Alfonso? ¿Cuánta gente anhelaba el hecho de que tan siquiera supiera quién era? Porque sabíamos, los que lo conocimos, que era un gran maestro, un gran conocedor de la palabra, y se veía que era una persona que tenía una relación genuina con Dios, porque caminaba, hablaba y se movía por donde caminaba y se sentía que iba a la presencia de Dios con él. Los que lo conocieron no pueden, o más bien pueden confirmar conmigo lo que les digo, ¿cierto o falso? Entonces, ¿en qué nivel estamos? El 7, nivel de ave fénix. Creo que por el título ya saben a qué se refiere. Perdón, May, el 6, ¿qué características que tenía? Es un maestro que se diferencia claramente de los seres que están en otro nivel. Sin hablar, yo creo, como el apóstol, que no necesitaba articular una palabra como para que ustedes supieran quién era él. 7. Sabe que trascenderá
y que, aunque pertenece a este mundo, están conectados a otro plano, otro nivel existencial. Poseen las virtudes de la fuerza, sabiduría y bondad. Sus acciones se centran en la transformación del ser y del mundo. Son personas compasivas que ayudarán con sus experiencias cuando sea necesario. ¿Este punto queda claro? ¿Alguien se identifica hasta aquí con el 7? ¿En qué nivel está? ¿En el 5? El explorador. Muy bien. Lidia, ¿en qué punto te identificas? Yo creo que yo voy a tener 3. Ok. ¿Abril? En el 3 y en el 4. Ok. En el aprendiz. 3.5. Coque, ¿en qué punto estás? Cheli. Pepe. Armando, me dijiste el 5, ¿verdad? Lupita, ¿en qué nivel te sientes? ¿Te identificas? Pastor, en el- Está bravo porque siento que tengo como 10 cosas alguno, pero no puede decir todo esto, no sé. sí, sientes como que sí cumples con algunas. Este del 7 digo, si hago algo del 7, hago un poquito del 6, pero entonces no hay igual. Si te identificas así, eso quiere decir que tienes un nivel de madurez espiritual que de verdad es bueno. Pero te invito a que ese nivel de madurez que estás reflejando ahorita lo puedas desarrollar en un nivel que completes todos, no que te sientas en uno atorado. Ahora, si de verdad, si te sientes atorado en algún nivel, ¿de verdad estás siendo honesto con Dios? ¿Estás siendo transparente con Él? Sabemos que Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Antes de que tú se lo cuentes, Él ya lo sabe. Pero a Él le encanta escucharte. Le encanta que tú te dirijas hacia Él y le digas lo que te pasa. Es como nosotros los padres con nuestros hijos. Sabemos qué les pasa desde el momento en que les vemos el andar, el hablar. Exactamente. No pasa ni un segundo cuando decimos, hey, ¿qué pasó? Así es Dios, pero necesitamos que nos lo digan. Los hijos también necesitan comunicarse con los padres. No podemos accionar porque somos los adultos, no. Los niños tienen que aprender a hablar y así estamos nosotros con Dios. Necesitamos hablar con Él, ser transparentes para que Él pueda empezar a enseñarnos con ese conocimiento y sabiduría que viene de lo celestial, para que podamos empezar a desarrollar nuestra madurez. ¿Qué nos falta? ¿Ganas? ¿Qué nos falta? ¿Compromiso? Nadie queremos compromiso porque sabemos que el compromiso trae muchas más cosas. Trae adversidades, trae rechazo, trae señalamiento. ¿Pero qué? ¿Prefieren quedarse donde están o prefieren de verdad estar adelante y que de verdad sean esa luz que necesitan allá afuera? ¿Qué prefieren? Ser la luz. De que nos va a doler, claro. Pero tenemos un Padre que nos respalda. Que después de cualquier adversidad que tengamos, Él va a estar siempre ahí para arroparnos, para dotarnos, para bendecirnos, para que todo lo que el mundo o el enemigo quiera hacer con nosotros, Él nos va a restaurar. ¿Qué nos hace falta? Jóvenes, ¿qué les hace falta para que ustedes también se apliquen? ¿Qué les hace falta? Si tenemos todo, desde el momento en que decimos que somos hijos de Dios, pues hay que comportarnos como hijos de Dios. ¿De verdad? ¿Qué necesitamos? Una relación con el Padre. Regálale de esos 2 horas que te pones en el celular, regálale una. Ve una prédica,
Habla con alguien que te aconseje, que de verdad tenga una relación con Dios, que te incite a que lo haga. Busca alabanzas. Escucha cosas que te edifican. Júntate con gente que te anime. Está difícil, pero sí hay. Sí hay gente que te anima, gente que te edifica. Así como buscamos tener los bolsillos llenos diario, así hay que buscar tener la sabiduría para que el dinero venga, no vayamos a él. Hay citas, el apóstol Pedro dice, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Segunda de Pedro 1:3. ¿Me pueden ayudar a leerlo fuerte, por favor? Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir. Amén. Si el apóstol Pedro lo dice, ¿por qué no hay que creerlo? ¿Me ponen la siguiente, por favor? ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Armando? Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, el entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Pues está bien claro también en esta cita. Creo que nos hace falta leer un poquito más los versículos de exhortación que leerlos más los de bendición, porque todos buscamos la bendición, ¿no? Pero ¿quién quiere ser exhortado o animado a ser mejor hijo de Dios? Aunque no quiera que te exhorta con... Exacto. Pero ¿por qué no tener ese... ¿Para qué esperarte que te exhorte a que de verdad te aconseje antes de? Nosotros como padres les aconsejamos a nuestros hijos porque ya pasamos por ese camino, por esa circunstancia. Dios es lo mismo. ¿Por qué no le buscamos para eso? Lo que esté pasando en estos momentos, en tu familia, en tu pensamiento, en tu negocio, en tu trabajo, cualquier situación familiar, etc., es porque te ha faltado tener relación con Dios y comportarnos como hijos de Dios. Necesitamos pues buscarle más. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Dice, el apóstol Pedro dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Debemos ser conscientes de que el crecimiento a menudo viene a través de las pruebas. Sé que en los tiempos de ahora la confusión, el desánimo, la prisa, el querer ser primero, nos ha estado desviando de lo que Dios quiere para nosotros. Y se los digo porque a mí me pasa. Hay veces que, ay Señor, ¿por qué esto? Pues porque yo lo provoco. Simplemente salimos a la calle, hay gente que te contesta mal, o gente que te ve mal, o gente que no la está pasando bien. ¿Y qué hacemos? Digo, porque como hijos de Dios ya sabemos a quién le está yendo mal y a quién no. El otro día Lidia platicaba que llegó una persona al estacionamiento
Y sin decirle quién, ella sabía que era una persona de Cristo, un hijo de Dios. ¿Cierto o no, Lidia? Así también sabemos cuando una persona de verdad no le conoce. Yo los invito a que tengan una relación más estrecha con Dios de verdad. Dios nos quiere evitar muchísimas cosas, muchas cosas venideras. Y los invito a que esta noche le pregunten. Si aún no saben cuál es su llamado, pregunten. Si aún no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas, pregunten. Si aún no se han animado a servir, háganlo de verdad. Y a servir, y no me refiero a servir en la iglesia, a servir de verdad como hijos de Dios allá afuera. Háganlo. Si lo hacemos, si son bendecidos, ahorita somos bendecidos así, pero cuando lo hagamos de la forma en que Dios quiere, va a ser una medida apretada y rebuscada. Así es que les agradezco. Decía María ahorita de los... Toma, regresa a tu lugar, por favor. No, espera.